Saldrán, otros no, porque el ángulo es pequeño. No, pero bien, yo me corto. se supone que está grabando. Así que bueno, nuevo bloque, nueva aula, nueva etapa, nuevo cuatrimestre. Así que arrancamos bien. Por lo menos desde mi punto de vista vamos bien. Así que ya, como puse en una publicidad, ya tuvimos sexo, ahora nos falta el alcohol. Teníamos que haber tomado algo. Alcohol y literatura, ¿no? Hoy tenemos mucho alcohol para brindar. Alcohol y literatura. Ahora tuvimos sexo, somos grandes. Ya era hora. Era hora. Bueno, encontré esa frase de Galeano, que la quiero dejar de todo lo que resta del año. Los hombres son mortales hasta el primer beso y la segunda copa de vino. Me gustó porque justamente une las dos cosas que vimos, sexo y alcohol, ¿no? Con la inmortalidad. Y bueno, después esa es una de las vacantes. Así que, bueno, no nos alcanzó el tiempo la otra vez como para cerrar un poco más respecto de qué nos había parecido el primer bloque de sexo y demás. Y si hoy nos ponemos a hacer eso, tampoco vamos a llegar. Así que nos quedará para la evaluación de fin de año. Hoy arrancaríamos entonces directamente con la cuestión del sexo y la literatura. Cuando arrancamos con la primera parte no les pregunté para qué sirve el sexo, porque me parecía que la pregunta más interesante era, en todo caso, ¿qué es el sexo? ¿Por qué lo ejercitamos? ¿Cómo lo ejercitamos? Con las distintas variaciones que vimos, ¿no? En cada uno de los autores y demás. Pero ahora me parecía interesante por ahí comenzar con la pregunta de ¿para qué sirve el vino? ¿Para qué tomamos vino? ¿Para qué tomamos alcohol? ¿Qué pasa con esta cuestión? ¿No? Como para empezar a ponernos en criba. Yo no te voy a decir que hice una relación de lo que dice en un momento el texto de Vacantes, que dice, dejan al olvido las cotidianas penas. Claro. Y que Freud, digo, lo debe haber tomado de ellos, porque él le llamaba el quitapenas, o los quitapenas, no solo el alcohol y otro tipo de sustancias, digamos, que producían este efecto de liberación. Bueno, está diciendo dos cosas, Ojo. Porque una cosa es la liberación, que es una de las... la desinhibición, la liberación. Y otra cosa es el olvidar las penas, el quitar las penas. Sí. Y obviamente Freud, y después todo lo que vinieron después de Freud, abrevaron mucho en las aguas de los mitos griegos, de las tragedias griegas. Así que sí, hoy vamos a hablar de esa cuestión. Así que ya vamos, dos cosas. Quita penas. Y esto que dicen por lo menos los chicos, los adolescentes, ¿no? Que se desinhiben, ¿no? Para animar, para liberar, para desinhibir. Para festejar. Para festejar, que es lo que vamos a hacer hoy. Brindar. Para compartir. Para compartir. Sí, también esto del liberador, porque, digo, tienen relación con lo que tomaba por ahí Freud, porque justamente el alcohol de alguna manera está bastante comprobado que levanta la represión. Claro, porque actúa sobre la corteza, que es la parte donde están los comportamientos más evolucionados de la especie. Entonces es donde primero toca. Claro. Entonces al anular corteza puede aparecer todo lo que está levantar la también es una bebida, ¿no? Sí. Aparte de todo, es una bebida. O sea, puede servir como estímulo, pero también es una No bebida. me acuerdo quién decía que gracias al vino los seres humanos tomamos sin sed, a diferencia de los animales. O sea que ahí la cuestión de que es una bebida. Las alcohólicas vienen, fueron cambiando con la historia. El vino se tomaba en el Mediterráneo, mucho, no me acuerdo cuando lo leí, pero se tomaba en el Mediterráneo porque no se tomaba agua. Y los países nórdicos tomaban cervezas, que eran con dos componentes distintos, por el tema de que el agua no se conseguían lugares para beber agua. Como que no conseguían agua potable, como una forma de... Por eso digo, pero primero nace como una bebida y después el alcohol en la época clásica es distinto tomar alcohol significó otra cosa con el cristianismo. El opio, era el opio durante la época romana, era una cosa, era lo que es el vino hoy, digamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? O sea que hay una evolución del alcohol a través, y después hoy también te encontrás con que es una bebida gourmet. Hoy hay toda una industria en torno a la bebida, y después además también
es un complemento a las comidas. Esto no sé, pero no lo puedes soslayar tampoco, no es solo tomar para desinhibir o para sacar a bailar. O sea, tomar también porque acompañas unas carnes y demás. Yo me imagino tomando haciendo un asado y me tomo un vaso de agua, una cosa, pero tampoco en un asado pretendo, no sé, unirme a Dioniso. Claro, más o menos, depende, hay asado y asado. Sí. Hay asados que son extáticos. Pero lo que pasa es que... Está todo por la carne, me como una buena... un buen bife de chorizo y eso es lo estático, digamos. Claro. Es cierto, pero la realidad es que hay bebidas con alcohol y sin alcohol. Y creo que, por lo menos en lo que transmite el texto de hoy, o sea, es evidente que hay como una sensación muy particular el haber descubierto una bebida que produce esos efectos. Más allá que es cierto esto que vos decís, pero digamos, hay muchas bebidas que por ahí acompañan la comida y creo que el tema es el descubrimiento que se produce con estas sustancias que liberan o que producen otro efecto, porque tampoco es necesario, digamos, que uno necesariamente se tiene que emborrachar, pero digo, tienen como un efecto particular. Bueno, yo no sabía que nos gusta o por eso... que vos por ahí cuando es efecto buscado es otra cosa. Cuando el pibe, el adolescente, se toma un vino para tener una conciencia más liberada es una cosa. Y después vos podés también tomar por placer. O tomar, yo si me tomo un vino, me tomo acompañando la comida, o te tomas un licor o lo que fuera, que eso por ahí, como segunda instancia, desinhibe, pero no es lo que vos estás buscando de entrada. Que es algo distinto. Por lo menos conscientemente. Claro, yo creo que también a veces la bebida dormida por ahí. También, claro, es otro para qué sirve, ¿no? Para irse a dormir. Yo la noche siempre. A los bebés se los daban para que se fueran a dormir años atrás. Yo creo que no tiene que ver con la identidad, ¿no? No creo que la identidad tiene que ver con la identidad, me parece a mí. Digamos, porque no es lo mismo el sanjuanino que el mendocino, que no quiere mezclarse, ¿viste? Así que también tiene que ver con algo que, con lo social. Sí, no solo acá, ¿no? Los vinos de Francia, los vinos de allá, que también es Chile, Francia, sí, las regiones. Le decimos a los alumnos que unas cosas que se han hecho, no sé, centenares de años, los romanos se preocupaban tanto, como decís vos, del tema de la bebida, que era el vino, que luchaban ya contra las heladas que afectaban a la uva. Es decir, que realmente es uno de los hitos históricos de cosas relacionadas con lo que uno después va a explicar. Sí. Pero sí, era apoyo lo que dice Adrián de la importancia que tiene para ciertas regiones del mundo, en este caso. Sí. Y también lo identitario no solo respecto de la producción del vino, sino también de lo que tomás, ¿no? Me quedé pensando con tu idea, digo, bueno, los rusos, bien o mal, tomamos vodka, ¿no? Los nórdicos, como dijiste vos, bueno, cerveza, los mediterráneos, vino, ¿no? Hacer champán, por ahí también. Claro. Es un vino. Claro. Como que alude a un paisaje, ¿no? Sí, a mí me significa, sí. Mirá que yo no tomo alcohol. Yo que no tomo alcohol, entonces la identidad mía pasará por otro lado, pero digamos Y después podríamos también pensar los buenos usos y los malos usos, ¿no? Los usos moderados, los usos excesivos, todo lo que tiene que ver con el alcoholismo como enfermedad, ¿no? Así que tiene muchas... Esto de disfrutar, yo particularmente disfruto con un rico vino muchísimo y no necesariamente... Claro, que das la vuelta. Pero también con los límites, porque yo veo que se juntan 4 o 5 tipos a comer un asado y a ver quién toma más. Y por ejemplo mi marido termina mal, ¿no? Le hace mal. Realmente lo descompone. La vez pasada vinieron los compañeros de la escuela de que yo no los conocía, hicieron un asado, no, cociné yo, no sé, ¿viste? Y él tomó y desapareció. Digo, ¿dónde está? Se había metido en la cama, descompuesto, con dolor de cabeza. Y yo digo, ¿para qué tomás? Pero no es que sea una persona que habitualmente tiene problema del alcoholismo, sino que cuando él vinieron... toma de más.
cuando se junta con los amigos, toma de más y le hace mal. ¿Para qué toma? Bueno, porque ahí también está la competencia de lo social, ¿no? Si el otro toma, yo tengo que tomar y tengo que ir a la par. Ella dijo, conoce su límite, sabe hasta dónde. Claro. Pero parece que mi marido no, él sigue, después... Ahí lo podemos emparentar con el sexo, ¿no? Cuando hay una competencia por quién es el mayor conquistador, el que, ¿no? Me dejó con 15 personas que yo no conocía. ¿No? ¿Qué desapareció de la fiesta? Se bailó y se llevó a la cama a dormir. No. Y yo, ¿viste qué hago? Iba a empezar a tomar. Iba a empezar a tomar. Pero bueno, chicos, No, realmente. Y después los compañeros me mandaban mensajes y me decían, no vamos más porque vos te enojaste con nosotros. No sé, no, me enojé con él. No. Y los echaste, porque ¿qué vas a hacer? Al ratito se fue. Claro, sí. Si no siquiera eran tus amigos. No, yo vi. Bueno. Luego empecé a adoptar todos eso, Ya se pone medio denso, un banco viejo y... A la cama. Es una manera de despedir a la visita. Yo tenía mi cuñado, que era el marido de mi hermana, me acuerdo que siempre en estas situaciones decía, qué suerte que tienen las visitas que se van cuando quieren. Y él se iba a dormir. O sea, quédense, pero yo me voy a dormir. Está muy Bueno, bien, me está muy parece bien. entonces que a mi marido no le hace nada más quemar el vino, porque él se va a dormir, no le importa, ¿viste? He ido a un casamiento en un salón y él se va al baño, se sienta en el inodoro y duerme. El tema es que quiero... Claro, lo del vino, el vino, ella nos está dando toda una explicación del vino como excusa para distintas cosas. La verdad, Es lo que quiere dormir. Sí. Bueno, es relajante también, ¿no? Eso no lo habían dicho. Bueno, dejaste muy bien a tu marido. la frase de Cris siempre alguna sale. Bueno, levanten la mano a confesión. ¿Quiénes leyeron las vacantes? Vamos a ponernos más serios. Los buenos. Bueno, bien, más de la mitad. Bueno, muy bien. Teníamos poco tiempo y un texto no era difícil, no era fácil de abordar. No era largo, pero es un texto clásico, ¿no? no, yo lo intenté, pero... ¿No pudiste? Pero acá yo me compré que tengo todas las horas completas de Wikipedia. A mí me hizo muy bien lo que pusiste como material complementario. Sí, claro. Yo lo había leído una vez, entonces me quedó medio ahí. Leo el material complementario y me ayudó en la segunda lectura para ver de qué se Claro. trataba bien. En general, con todas las obras clásicas pasa eso, ¿no? Y entendí también mejor, inclusive, las penas de... Claro, es que era la idea también, No, porque ahí te das cuenta, porque también cuando lo leímos... Claro, yo les había hecho una pequeña introducción en ese momento y son textos que van a quedar resonando. Bueno, allá qué pasa, a ver, ¿de qué habla? No, que yo le dije que si terminé el libro dice todas las tragedias, yo a mí con una ya me alcanzó. Tenés el mismo que yo. Claro. Tenía una linda introducción. Y vi que manda las obras completas. Yo ahí termino de cama como el marido. Bueno, las tragedias griegas lo que tienen es eso, que las tragedias clásicas abrevaban en los mitos. Entonces, para el público que las iba a ver, que iba a las representaciones, no le tenían que explicar un montón de cosas. Entonces, cuando ustedes lo leen ahora, 2000 años después, obviamente 2500 años después, si no tenemos en la cabeza algo de los mitos, nos quedamos un poco afuera, ¿no? Eso es lo que pasa, por eso obviamente el material complementario ayuda para ver de quién se estaba tratando, ¿no? Pero bueno, hoy no me van a escuchar a mí porque estuve toda la semana pintando, así que encontré este señor muy simpático que nos va a hablar 10 minutitos. Es extraordinario. ¿Lo vieron este? Una serie de capítulos en los cuales está esta obra. Me encantó, a mí también. Yo
No, yo veo. ¿Ven todos? Si no, Nelly, correte para allá, Nelly. ¿No? Bueno. Saludos, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de la obra de Eurípides titulada Las Bacantes, donde este autor nos habla del mito de Dionisos. En el próximo vídeo daré mis interpretaciones sobre esta obra. Daré mis interpretaciones sobre los significados y sobre su simbolismo. Antes de comenzar con la historia, me gustaría responder a 3 preguntas. ¿Quién es Eurípides? ¿Quiénes son las Bacantes? ¿Quién es Dionisos? Eurípides es un poeta trágico, griego de la antigüedad. Se me viene a la cabeza esa frase o ese truco que muchos aprendimos para recordar a esos grandes poetas o los más famosos poetas trágicos. Eurípides, note Sófocles, que te Esquilo. ¿Quiénes son las Bacantes? Bacantes es el nombre que se da a las seguidoras de Baco o Dionisos. Acompañan a Dionisos en la expansión de su culto. Para explicar quién es Dionisos, aprovecho estas palabras que grabé hace tiempo. Dionisos es el dios del vino, el dios del teatro, el dios de la energía vital del sexo, el dios de la música, de la danza. También es conocido por el dios de la embriaguez, que pueden provocar todas estas experiencias mencionadas anteriormente. El culto de Dionisos nos avisa de las limitaciones de la razón humana para llegar a tener la experiencia de lo divino. Dionisos no quiere estar sujeto, no quiere estar subordinado. Dionisos busca la liberación, busca el entusiasmo, busca la felicidad. Claro, esto va a provocar un choque frontal con todo lo establecido. Creencias, valores, comportamientos. ¿Qué pretendían los devotos de Dionisos? Ellos querían o tenían la intención de vivir una experiencia mística, vivir el éxtasis divino. Antes de entrar en la narración de las Bacantes, y para que se entienda mejor el contenido de esta obra, pongo un fragmento del mito de Dionisos que grabé en su día. El dios Zeus mantuvo relaciones amorosas con una mortal llamada Sémele, princesa de Tebas. Zeus estaba casado con Hera y ella se enteró de todo lo ocurrido. Hera prepara un plan y hace dudar a Sémele de que su amante sea el mismo Zeus. Entonces, Sémele, inducida por Hera, pide a Zeus que se manifieste en todo su poder. El dios se manifiesta y Sémele muere fulminada al contemplar a Zeus. En un plan preparado por Hera y movida por sus celos. Ahora bien, Sémele estaba embarazada. Entonces, Zeus extrajo al hijo de su interior. Pero el tiempo de gestación no era el suficiente. Entonces, Zeus cortó su muslo, injertó allí a su hijo y después cosió la herida. Y cuando se cumplió el tiempo necesario, Zeus extrajo a su hijo y lo llamó Dionisos, el nacido 2 veces. Dionisos llega a Tebas, ciudad que todavía no reconoce su culto. En realidad es un regreso de Dionisos, porque fue el lugar donde él nació. El dios del vino viene de recorrer Asia, con sus bailes, sus panderos y fundando sus misterios con las Ménades, que son sus acompañantes, su comitiva, sus amigas. Tebas también es el lugar donde nació Sémele, esa princesa tebana, hija del rey Cadmo. Sémele tuvo relaciones amorosas con Zeus, y fruto de esta relación nació Dionisos. Pero todo esto fue negado por las hermanas de Sémele, hijas también del rey Cadmo y tías de Dionisos. Negaban que Sémele fuese amante de Zeus y que Dionisos fuese el hijo de ambos. Decían en realidad que Zeus había matado a Sémele por inventar todas estas falsas historias. Esto ofendía enormemente a Dionisos. Dionisos, el hijo de Zeus, llega a Tebas. Lleva su piel de cabrito,
su tirso en la mano, su yedra, y ha cambiado su figura de Dios por la de un mortal. Y mira la tumba de su madre Semele, la que murió fulminada por el rayo, por ese engaño y crueldad de Hera. Dioniso se enloquece a sus tías, que se dirigen al monte como el resto de las mujeres, que también abandonan sus hogares, incitadas por el dios. Ellas van con sus panderos, sus flautas, sus canciones sagradas y sus gritos, invitando a ir hacia la montaña. Dionisos pretende que la figura de su madre sea apoyada y defendida, que él sea reconocido como hijo de Zeus y como dios, y que Tebas practique sus ritos. Penteo en este momento es el rey de Tebas. Ha sucedido en el trono a su abuelo Cadmo y prohíbe el culto a Dionisos. Para Penteo este culto es peligroso para el orden establecido y dañino e indecente para las costumbres del lugar. Para el rey Penteo, Dioniso es considerado extranjero y se propone detener a esas mujeres que han dejado sus casas para ir a esas fiestas báquicas en la montaña. Su abuelo Cadmo y el adivino Tiresias intentan convencer a Penteo para que no se resista a Dionisos y dance en sus fiestas. Pero Penteo rechaza estas palabras y solo piensa en apresar y castigar al dios forastero que ha llegado a Tebas, a Grecia con sus ritos. Las bacantes que estaban encerradas en la cárcel lograron huir hacia sus fiestas en las montañas y parece ser que sin la ayuda de mano humana. Dionisos es llevado a prisión por Penteo, sin ofrecer resistencia. El dios no se presenta ante el rey como el mismo Dionisos, sino como un participante en sus ritos. Se presenta como un iniciado en los misterios de Dionisos, sin revelar su identidad. Penteo le pregunta por estas orgías, y él responde que son secretas para los no iniciados en estos misterios, y que los impíos, los faltos de piedad, rechazan este culto. Penteo sigue dudando del dios porque no se manifiesta ante sus ojos. Ante lo cual, Dionisos, oculto bajo esa apariencia de iniciado en los misterios, responde que Penteo no puede ver al dios porque es impío. Penteo, al oír estas palabras, manda a Dionisos a prisión. Una vez apresado, el dios incendia la casa de Penteo, el hijo de Quión y de Ágave. Pero Dioniso se libera milagrosamente y Penteo le pregunta cómo ha logrado quitarse las ataduras. Y la respuesta es que ha sido con la ayuda del dios que provoca el éxtasis. Un mensajero dice a Penteo que ha visto a las bacantes dirigirse hacia la montaña y que ha observado 3 comitivas. Una de esas comitivas estaba guiada por su madre Ágave, la segunda por su tía Autónoe y la tercera por su otra tía llamada Ino. El mensajero continuó diciendo que vio cómo dormían en la naturaleza. Una de ellas golpeó con su tirso en una roca y salió agua. Otra con su vara hizo que apareciera vino. Otras arañaban el suelo con sus dedos y obtenían leche. Y de los tirsos escurría miel. Después invocaban a Dionisos. Y todo el monte danzaba. Todas las fieras danzaban. Ellas danzaban. Algunas desgarraban novillos. Los toros caían empujados por las muchachas y las vísceras corrían. El mensajero, para finalizar, dijo a Penteo que recibiese a Dionisos, porque grande es el que dio el vino a los hombres. Penteo quiere levantarse en armas contra las bacantes, pero Dionisos le dice que no dé coces contra el aguijón de un dios. Dionisos persuade a Penteo para que vaya a espiar a las mujeres en la montaña, para que vaya a espiar a las bacantes en sus ritos. Dionisos va enloqueciendo y convenciendo a Penteo para que suba a la montaña disfrazado de mujer para no ser reconocido, para que vaya con su tirso, su piel de corzo y su larga cabellera. Penteo en un momento y experimentando la locura dice: parece que veo 2 soles, parece que veo 2 Tebas, y que mi guía, el que me guía hacia la montaña, tiene forma de toro. Dionisos guía a Penteo hasta llegar a las bacantes. Una vez en la montaña, Dionisos ayuda a Penteo a subir a un árbol para que pueda observar mejor a las mujeres. Entonces Dionisos avisa a las bacantes de la presencia de Penteo, para que éste sea castigado por negar su culto. Y en el cielo y en la tierra se fijó la luz del fuego sagrado, y todo quedó en silencio. Penteo es descubierto por las bacantes inspiradas por el dios. Ágave, la madre de Penteo, observa en la copa del árbol a su hijo
y embriagada como está, cree que es un león. Ágave, con la ayuda de otras mujeres y fuerza prodigiosa o milagrosa, arranca en el árbol y Penteo cae dando gritos y es apresado. Penteo exclama: «Soy tu hijo, no me mates». Pero ella, embriagada, no hace caso y el rey es despedazado. Ágave clava la cabeza de Penteo en su tirso y cree que es la cabeza de un león y la lleva por la montaña hacia la ciudad. Ella habla con su padre Cadmo. Está orgullosa por llevar esa cabeza de león, pero Cadmo le hace ver que es la cabeza de Penteo y que ha sido un castigo a la familia por no reconocer a Dionisos. Nada más por hoy y nos vemos pronto. A Dionisio, pero también es complejo el rol de la mujer. Y tiene de la todo. pone en un lugar, ¿no? Eurípides es muy complejo, justamente de los tres trágicos, si bien al pobre Eurípides siempre le ganaban en los certámenes, siempre le ganaban Esquilo y Sófocles, sobre todo Sófocles, que era bastante cercano en edad. Se burlaban porque él salía segundo o tercero, que era un deshonor, porque eran 3 premios nada más, o sea, salir tercero era salir último. Y sin embargo Esquilo y Sófocles se ganaban todos los premios, pero en el siglo siguiente el autor más leído fue justamente Eurípides, y por eso de Eurípides se conservan un montón de obras, y de Sófocles y de Esquilo solo 7 de cada uno. ¿Por qué? Porque al no ser leídos, saben que bueno, lo que era la transmisión de la escritura y demás, al no ser leído no llegó el material. Y se sabe que escribieron, porque hay algunos registros, se sabe que escribieron muchísimos, quizás hasta escribieron más que Eurípides, pero no se han conservado. ¿Por qué? Porque la gente eligió leer a Eurípides, porque Eurípides hablaba de lo que venía. Eso te iba a decir, era un adelantado en cierta manera. Exactamente. Escribiendo. Exactamente. Y respecto de las mujeres, a ver, en su época se supone que lo acusaban un poco de misógino, porque había tenido algunos males de amores, parece que defenestró, no se dice, a la primera mujer cuando la rechazaron. Repudió, gracias, Bea. Repudió a la primera, bueno, parecía que tenía ciertos males de amores y entonces a veces escribía algunas sátiras donde le daba algunos palitos a las mujeres y lo criticaban de misógino diciendo, bueno, vos las ponés mucho a las mujeres y les mostrás todas las miserias, pero en realidad él también mostraba todas las miserias del hombre, porque justamente lo que hizo él fue humanizar a los héroes, ¿sí? Y por otro lado, es verdad que escribió mucho sobre mujeres, o sea, las heroínas de la tragedia griega, las más interesantes son las de él, ¿sí? Esto que decíamos, Antígona es un personaje que a mí me gusta mucho, pero es muy llano, o sea, quiere algo y va y lo hace. Medea se rompe la cabeza antes de decidirse qué es lo que va a hacer. Mucho más humana. Es mucho más humana. A mí también más femenina, diría yo, ¿no? Porque la mujer es más de... Claro, exacto, como que nos sacó más la ficha Eurípides, ¿sí? Se permitió indagar más en el alma femenino. No, pero aparte todo el tema de la envidia, de entre que era con los celos, las hermanas que por envidia la repudian, casi la mandan a la muerte a la otra, es un aspecto que está bien humano, pero también lo muestra. Sí, hasta haciendo foco en esas cuestiones. Pero también muestra la necedad de Penteo. Sí. ¿No? Que queda caído, que tiene que ser todo como él quiere para no perder el poder y que... También un poco lo que dice Galeano, ¿no? El miedo a la mujer sin miedo. Pero miedo a la mujer sin miedo. Claro, el miedo de los hombres a la mujer sin miedo. Bueno, pero porque en un momento me hizo acordar no solo a esto de, digamos, que evidentemente cuando las mujeres muestran su deseo, su exacerbación o lo que sea, generan mucho terror, como que no son vistas de la misma manera que un hombre haciendo eso mismo, claro, realmente, porque ahí genera como mucho miedo o mucho juzgamiento también, más allá de todo esto que decía ella recién y de lo que cómo termina la tragedia,
Pero también me acordé, porque hace poquito vi la película de Santa Evita, que yo había leído el libro, pero bueno, y que se jugaba eso, ¿no? Terror y admiración y deseo frente inclusive a un cuerpo muerto de una mujer que había tenido poder, ¿no? Y envidia. Claro, también por eso. Por eso, porque se habla de la envidia femenina, pero hay mucha envidia en la... Sí. Sí, y es una envidia que lo lleva muchas veces al terror, ¿no? Al miedo, a la al- visión. claro. Mira nada. Pero bueno, están callados, no dicen nada. ¿no? Quería decir una cosita sola Sí. respecto a esto que Teresia que dice, claro, él le cuenta, ¿no? A Penteo, que dice, Dionisio no incita a las mujeres a ser deshonestas. Sí, esa parte está buenísima, dale, léela porque yo también la marqué. Según la naturaleza de cada uno, enseña siempre en todo la continencia. Considera que aún en las bacanales, la que es casta no se perdió. Me pareció fascinante. Y después se armató de pelo, pero bueno, al principio él quiere convencer. Exacto. Es excelente eso, ¿no? Porque es como que el palo viene de afuera, es como que es un estigma social de las mujeres. No vayas para allá porque te vas a perder, porque las del teatro son todas esto, porque aquella, No, si yo soy así, no voy a ser distinta. Pero bueno, 2000 años después seguimos diciéndolo, ¿no? Pero acá es lo interesante que lo dice un hombre, ¿no? Sí, Por lo menos está pasado por la voz del autor, ¿no? Me Ya estaba parece. deconstruido. ¡Exacto! Me gusta. Eurípides, el primer deconstruido. Es genial. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces. Era un adelantado realmente. Era un adelantado. En el momento en que estamos. Era un adelantado, sí, yo coincido en eso. Bueno, seguimos. Volvemos gracias al Señor a la obra. Pero esto es lo que tienen estas obras, que va a ser basadas en mitos, puede estar horas. Algunos desgarraban nudillos, los toros caían empujados por las muchachas y las vísceras corrían. El mensajero, para finalizar, dijo a Penteo que recibiese a Dionisos, porque grande es el que dio el vino a los hombres. Penteo quiere levantarse en armas contra los bacantes, pero Dioniso le dice que no dé coces contra el aguijón de un dios. Dioniso persuade a Penteo para que vaya a espiar a las mujeres en la montaña, para que vaya a espiar a las bacantes en su... No está contado, pensé que lo iba a contar este hombre, ¿no? Porque toda la parte es bucólica, pero dicen que quisieron atrapar, cuando la reconocieron a la mamá de Peleo, la quisieron atrapar. Y ahí, cuando la quisieron atrapar, ahí se armó la orgía en el sentido de las bacanales, donde todas las mujeres se pusieron como locas, donde terminaron como comiéndoselo, ¿no? O sea, toda esta cosa de la sangre, del canibalismo, de los gritos, o sea, esa escena bucólica se cortó, ¿no? Porque ahí, y eso también a mí me parece súper interesante, porque también tiene que ver con lo que hoy dicen la sororidad, ¿no? Este sentimiento femenino de comunión, de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si tengo marcada la página. A ver. A ver si lo tengo. Si alguien tiene el final de ese relato, el 440, 441, acá, ya lo encontré, me parece. Es el mensajero hablando. Acá. A ver. Sí, debe ser. No. Bueno. Sí, pero vos decís la parte donde dice lo que hicieron la madre. Sí. Acá está, dice. Donde cuando termina lo que hicieron con el que fue espía. No. Bueno, no importa, después cuando la encuentres se las...
Es lo que cuenta el mensajero, que Cuando se ayudan, cuando todas quieren decir cuando la quisieron agarrar a la mamá de Peleo y ellas entonces se defendieron, y eso que era una bacanal, que era algo muy idílico, terminó en una escena a la Ménades de Cortázar, Claro. por Bueno, ejemplo. ¿es esto que dice, a este demonio, pues sea quien sea, oh Señor, recíbelo en esta ciudad? Porque por muchas razones es grande. Sí, no, pero es la descripción que da el mensajero, no importa, no, ahora mientras les Es pongo... la parte final de la descripción, ¿eh? Bueno, no importa. Mira, acá, A ver. ¿ves? Porque acá tengo la parte de lo que es qué hacen las vacantes, que es lo que cuenta el mensajero. Fíjate, Eso, lo que te a ver. Una chicata. Rebaños de ternero, sí. Hace poco en las rocas, saltaron, doncellas intactas, esto que decía, ¿no? De la piel de cabrito, que daban leche blanca, y es todo hermoso, ¿no? Las que tenían deseo de la blanca bebida arañaban la tierra con sus dedos y tenían arroyos de leche, y de los tirsos de yedra escurrían dulces chorros de miel. Bueno, todo eso es esta escena divina, ¿no? Ellas en el momento señalado movieron sus tirsos en la danza, y Abaco con sus bocas, el hijo de Zeus. Bueno, cuando se habla de Bromio, Bromio también es otra invocación. Acuérdense que tienen como varias formas de ser nominados, ¿no? A veces se los nomina por sus atributos, por las cosas que los representan, qué sé yo, el cinturón de Afrodita es la representación de Afrodita, bueno, y a veces por otros nombres. Bromio, que aparece mucho en la obra, es él, ¿no? Entonces, ahí es cuando lo ven a Ágave, ¿no? Que es la mamá de él. Ahí está, y se vuelven todos locos, ¿no? Dice, los toros atrevidos y orgullosos de sus cuernos antes resbalaban al suelo, empujados por infinitas manos de muchachas, y las vísceras corrían de mano en mano, más deprisa de lo que tus reales ojos podrían seguirlas. Corren como aves que levantan el vuelo hacia la llanura que junto a la corriente del Asopo produce a los tebanos fértiles espigas, hacia Isias y Eritas, que la ladera del Citerón puebla allá abajo, y como enemigos invasores todo lo revuelven y alteran, robaban de las casas los niños, y lo que ponían en sus hombros no lo ataban, mas no caía a la tierra negra, vasija de bronce ni hierro, sobre sus cabelleras fuego ardía sin quemar. Entonces cuenta esto, ¿no? La desbandada de las mujeres que van, que roban, que saquean, es el descontrol total, ¿no? Está buenísimo, gracias, Bea, para que vean el contraste. Bueno. Se va enloqueciendo, convenciendo a Penteo para que suba a la montaña, disfrazado de mujer para no ser reconocida, para que vaya con su tirso, su piel de corzo y su larga cabellera. Penteo en un momento, y experimentando a la locura, dice, parece que veo dos soles, parece que veo dos temas, y que mi guía, el que me guía hacia la montaña, tiene forma de toro. Dionisos guía a Penteo hasta llegar a las vacantes. Una vez en la montaña, Dionisos ayuda a Penteo a subir a un árbol para que pueda observar mejor a las mujeres. Entonces Dionisos avisa a las vacantes de la presencia de Penteo, para que éste sea castigado por negar su culto. Y en el cielo y en la tierra se fijó la luz del fuego sagrado, y todo quedó en silencio. Penteo es descubierto por las vacantes inspiradas por el dios. Ágave, la madre de Penteo, observa en la copa del árbol a su hijo, y embriagada como está, cree que es un león. Ágave, con la ayuda de otras mujeres y fuerza prodigiosa o milagrosa, arranca en el árbol, y Penteo cae dando gritos, y es apresado. Penteo exclama, soy tu hijo, no me mates. Pero ella embriagada no hace caso, y el rey es despedazado. Ágave clava la cabeza de Penteo en su tirso, y cree que es la cabeza de un león, y la lleva por la montaña hacia la ciudad. Ella habla con su padre Cadmo, está orgullosa por llevar esa cabeza de león, pero Cadmo
le hace ver que es la cabeza de Penteo y que ha sido un castigo a la familia por no reconocer a Dionisos. Nada más por hoy y nos vemos pronto. Sí, me encanta. Pero no dijo que iba vestido de mujer, ¿o sí? No sé Sí, si esa parte. lo dice. Por la verdad. No, pensé que se iba a poner el segundo, no se puso. Bueno, o sea, si uno cuenta la anécdota es bastante cortita, ¿no? Pero lo interesante es toda la fuerza que tiene. Y acá estamos hablando de un matricidio, ¿no? Estamos hablando del asesinato del hijo y ella totalmente enceguecida. También alcoholizada también. Claro. Pero bueno, también tiene esto que por ejemplo, en la Ilíada también pasaba mucho, este poder que tienen los dioses de trastornar la mente, ¿no? En la Ilíada todo el tiempo trastornaban la mente de uno, entonces se distraía y no podía matar al del otro bando y demás. Lo distintivo con Baco es que ese trastornar la mente está asociado al vino. Está asociado, que es lo que no tienen los demás dioses, ¿no? Los demás dioses es como un poder que tienen simplemente. En cambio acá, ese poder, como podríamos decir que de alguna manera ese poder nos lo regaló a nosotros y que nosotros podemos, lo que hablábamos hoy al principio, podemos regularlo, ¿no? Hasta cuando usamos ese poder de perder la razón, ¿no? Y va a ser Cadmo nuevamente, el que había advertido al comienzo, va a decir ahora, pero mirá lo que hiciste, ¿no? El momento de la anagnórosis, que es este momento de reconocimiento que tiene toda tragedia, ¿no? Donde el héroe se reconoce algo, ¿no? Y acá abre la conciencia. Claro, dice, mirá lo que hiciste, Claro. es tu hijo, ¿no? Sí. Y como si eso no fuera castigo suficiente, además van a ser desterradas y el propio Cadmo, que finalmente había aceptado, pero evidentemente aceptó según los parámetros de Baco, que también se va a presentar de alguna manera como un dios vengador, porque en definitiva Baco lo va a aceptar, Cadmo lo aceptó, pero no va a ser suficiente, también va a ser castigado, ¿no? Al final lo transforman en dragón y lo mandan también a destruir las propias ciudades griegas, ¿no? Es como que es un culto que tardó mucho en ser aceptado, es un culto arcaico, entonces es como que se vuelve contra la propia Grecia. Porque aparte descuartizaban a los animales también, y con las manos. Sí, las mujeres. sí. Entonces eso es muy primitivo. Exacto. O sea, no usaban herramientas, sino que el poder estaba en las manos para descuartizar a esos animales y beber la sangre también. Entonces es como se consustanciaba lo humano con lo bestia. Exacto, entonces Sí, está. Y además en la obra es como que se pone el contrapunto, ¿no? Entre lo racional o lo humano y lo bestial, lo racional y la locura, ¿no? La vida ordenada de la ciudad, el desenfreno del campo, ¿no? Todas estas cosas están presentes acá. ¿Qué más? Se me ocurre algo medio terrible, pero en realidad lo voy a decir igual. A mí me parece que también esto puede ser algo simbólico. Es decir, cuando Lacan habla de qué es una mujer, dice que mujer es la que puede matar a sus hijos. Lo habla metafóricamente, es decir, aquella que puede desprenderse del amor del hijo, de este amor sexual, digamos, posesivo, edípico. Y elegir un objeto por fuera de ese hijo. Y acá me encanta, no tenía esa frase. Y acá justo está en esto de que en la cabeza del hijo era el tirso. Lo que yo leí en internet es que, bueno, hablaba un autor, es que el tirso, ese bastón que estaba todo enredado en vid y qué sé yo, era un símbolo fálico. Entonces, esto me llama la atención, digamos, asocié con esto de está puesto como algo real, como tragedia y todo, pero digo, volviendo sobre lo que era Eurípides, ¿no? O sea, cómo tomaron los que siguieron estas cosas para pensarlas desde lo que pasa al sujeto
en esta relación con los hijos y cómo, de qué se trata esto de desprenderse o de matar al hijo, como se puede decir también en psicoanálisis, matar al padre simbólicamente para poder ser un hijo, digamos, más allá del padre. Para ser adulto, tenés que matar a los padres. Para ser adulto tenés que matar a tus hijos para ser mujer. Me parece interesante. Es muy interesante, muy interesante pensarlo así. Bueno, y Eurípides no obtura esa complejidad, al contrario, ¿no? Como decía Marta hoy, la pone ahí en escena, ¿no? Por eso es una obra que se ha seguido leyendo y se ha seguido interpretando, porque una de las preguntas es, bueno, ¿qué plantea Eurípides? ¿Plantea aceptar el culto a Baco o lo muestra como un salvajismo y no? Es algo que se discutió bastante respecto de Eurípides, porque esta obra es la última que escribió, junto con Ifigenia en Áulide, son las dos últimas, de hecho se representaron ya póstumamente. Claro, se lleva al teatro esto, ¿no? Sí, se lleva póstumamente, la pone el hijo, la representa el hijo, y con esta sí le dan el primer premio. Es también un destino trágico. Con esta sí le dan el primer premio, porque también dicen que estructuralmente, narrativamente, es la más similar a lo Esquilo, es la más tradicional, ¿no? Desde la estructura. Porque, por ejemplo, el coro, si lo leyeron con detenimiento, se dan cuenta que tiene una fuerza narrativa muy importante, ¿no? En cambio, en otras obras de él, el coro empieza a ser como un elemento decorativo, empieza a ser como algo muy lírico y tiene menos importancia, que es después, cuando el teatro vaya evolucionando, la figura del coro va a ir desapareciendo. En eso también es un adelantado, formalmente también es un adelantado, ¿no? Así que bueno. Bueno, a mí me parece muy interesante el hecho de que este miedo que tenían los griegos a la liberación de la mujer lo sintieran como una amenaza al Estado griego. Claro. O sea, y yo digo, realmente, ¿qué percepción? Digamos, ahí que se percibía como miedo, pero cómo se enlaza con lo que sucede ahora con los movimientos feministas, donde se habla y el miedo también. Que lo que está a la base del patriarcado es la sumisión de la mujer a nivel económico, y pensar que en la sociedad del Estado griego estaba basado en la esclavitud, y en la esclavitud de casi el 80% de la población, porque ella fue la mujer, fue las esclavos, fue las extranjero, que es lo que me dice que es, no eras libre. No. O sea que los que eran ciudadanos y tenían libertad eran muy pocos. Ínfimos, sí. O sea que realmente, cómo la libertad, y que las mujeres, y cómo se enlaza, o sea, qué visionario esta cosa del enlazar la amenaza de la libertad de la mujer a la liberación del patriarcado, a la conformación del Estado griego, capitalista, feudal, lo que sea. O sea, siempre está la mujer en el mismo lugar del esclavo, ¿no? Muy interesante esto que él lo trae como miedo, ¿no? ¿Qué es ese miedo? ¿Qué es ese misterio que tiene? Tiene el misterio de que está ahí la base de la opresión, nada más ni nada menos. Sí, es así. Muy interesante, la verdad. Sí. Y aparte el placer en la naturaleza está, porque es la búsqueda de todos los sentidos, de la complacencia de los sentidos. O sea, todos en estos momentos buscamos la naturaleza, no salir de la ciudad, salir de la polis, donde está todo el capitalismo salvaje que predomina, y es como una desconexión para ir al placer de los sentidos. Buscar la naturaleza, por eso el monte, el Cicerón. Claro. Sí. Acá dice, hay una frase como que dice que va, pues. Al terminar lo que dice el mensajero, que me pareció muy lindo, dice, este demonio que vendría a ser Dionisios, recíbelo en esta ciudad porque por muchas razones, dicen de él, según he oído, que dio a los mortales la viña consoladora, y donde no hay vino, no hay amor, ni ningún otro goce para los humanos. Es la misma traducción, vea. Es esto traducido
Exactamente, que dio el vino, que dio a los mortales la vid, que destierra los cuidados, y si el vino desaparece, se acaba Venus y se acaban todos los goces. Cuando viene de ver a las vacantes. Exacto, es como que el mensajero también quiere pertenecer a ese culto, ¿no? Es una forma también de aconsejarte, dice, me voy a permitir aconsejarte, ¿no? Está pasando esto, aceptémoslo, porque además es bueno para nosotros. Claro. Es decir, también filosóficamente lo podemos pensar, bueno, tanta razón no es buena para el ser humano, también necesitamos escaparnos al campo, liberarnos, aflojarnos, etcétera, etcétera, ¿no? También después, digamos, ¿dónde sale la palabra? Como el culto. Claro, el culto de Dionisio se instala en la sociedad después de Eurípides o de que apareció. No se puede evitar. Acá no hay a favor ni en contra, digo, se instala el culto de Dionisio después. Yo creo que se va instalando en algunas ciudades, sí, las ciudades estas, por ejemplo, de Asia Menor, que lo toman y se va a ir. Es como dice ella, no se puede evitar, ¿no? Es como prohibir la drogadicción, o sea, se va instalando igual. Por lo menos va produciendo cultura también, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Y del placer. Claro. Es eso, la libertad. Más allá de lo dionisíaco, lo báquico y lo apolíneo, estas fiestas dionisíacas, porque uno habla siempre de lo dionisíaco como forma de conocimiento, y lo apolíneo también como forma de conocimiento. Pero digo, yo lo que nunca escuché es cómo se llevaban a cabo estas fiestas, qué duración tenían, si era una fiesta tan extendida, porque ahí vos lo lees lo de Nietzsche, bueno, y ahí siempre se habla de lo báquico y de lo apolíneo y de lo... Sí, yo lo leí hace muchísimo. Uno le cuesta hacer porque uno tiene todas las fiestas cristianas, Mira, como todo rito tenía sus partes. Yo lo leí hace 3 millones de años, pero me hace recordar como, por ejemplo, que duraban 9 días, que los primeros días tal cosa. O sea, los ritos son muy pautados. Los ritos están en... Los ritos en tanto fiesta bacanal, ¿no? Cuando eran las bacanales... Hoy se puede acceder a ver cómo eran esas fiestas. A verlas no, pero a la descripción. Tiene la curiosidad de vino. Tiene la curiosidad de Tiene la curiosidad de penteo. Hay algunos ritos que se hacen actualmente, hay algunos ritos que si bien por ejemplo llegan a ese exceso con el vino, matan animales, ensucian con sangre. Hay paganismo, que hay esas fiestas paganas que yo las siguen haciendo. Yo sé que eso lo hacen. Pero digo, por ahí no establecer más allá del marco teórico que era cómo se llamaban esas fiestas y qué eran en realidad, y qué eran esos principios del placer que se perseguían, era en qué se ponían hincapié, qué tipo de liberación producía, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, esas que es más allá de lo racional de todo lo que estamos hablando, que cómo se desplegaba todo esto. Eso me sí, causa. Yo tanto detalle nunca accedía al detalle. Sí a esto de los días que duraba, sí eso. Se puede buscar, se podría buscar. Podría buscar dónde estaban. O participar. Tiene al principio y se mete una mirada desde hoy a todas estas cosas. Se imagina las fiestas ¿No te gustaría participar? Yo creo, ya, te voy a hacer un parangón. ¿Cómo se llaman estos lugares, estos boliches donde los hombres hacen striptease ahora? Sí. ¿Se acuerdan del nombre de alguno? Cocodrilo era uno, ¿no? No, Cocodrilo no. Bueno, no me acuerdo. En esos lugares, espera, déjame terminar ahí porque me causa mucha gracia. En esos lugares, después de que las mujeres ven los striptease de los hombres, a las 2 de la mañana se
abre la puerta y entran los hombres, ¿no? Los hombres de la calle, los hombres comunes de la calle. Y creo recordar en la descripción de estas bacanales que duraban varios días y había un momento donde estaban autorizados que también se sumaban a estas bacanales los hombres de a pie, digamos. No sabía que habrían después de eso. Porque en estos lugares es parecido, a mí me causa mucha gracia pensarlo como ese parecido. Cualquier cosa les permite. Exacto. Una continuidad a través de la historia de la fiesta de San Juan y todo eso, y como las liberaciones de los roles. Claro. Uno se imagina claro, pero ojo con eso, porque uno por ahí siempre tiene una mirada desde hoy, por eso te hago hincapié en eso. Entonces uno siempre, hablamos de feminismo, hablamos de. Entonces, voy a decir, esa es nuestra mirada, pero ¿qué significación tenía para esas personas? Y pero de cualquier manera se puede buscar alguna continuidad a lo largo de los años, porque siempre este tipo de fiestas, para la fiesta de San Juan, por ejemplo, en España, que la fiesta de San Juan es eso, es la liberación de los roles que uno lleva a diario para, y otra cosa es también por ahí como forma de conocimiento, el conocimiento apolíneo, racional, que es lo que va a tomar Nietzsche. Que se da, sí, y algunos autores de Jung y qué sé yo, que siempre dicen que hay un doble acceso al conocimiento, que es el conocimiento. Al conocimiento racional. y al arte también, porque pensemos que tanto Apolo como Baco, los dos son también considerados dioses del arte, y son dos tipos de arte distintas, el arte apolíneo y el arte dionisíaco. Lo que pasa es que igual con respecto a esto que dice él, qué significación, pero a mí me parece de cualquier manera que más allá, digamos, de la significación que podía tener en ese momento, que además hay una similitud, si lo pensamos, porque en el texto habla de esta preocupación de por qué se da esta liberación y qué es lo que tiene este hombre, que por eso lo relacionamos un poco con las preguntas que se hacen, qué es lo que tiene este hombre que enloquece a las mujeres. Entonces, el punto a mí me parece que siempre igual estas cosas, aun que no se hayan puesto en juego en la realidad exactamente, son las que producen estas rupturas y van produciendo cambios que a lo largo, hoy lo vivimos por ahí de esta manera, y el pañuelo verde y todo lo que tiene que ver con el 2021, 22, pero la realidad es que hay una liberación. Y si vos te fijás, yo no lo leí, pero si vos te fijás también dice algo tiene algo que ver con un culto iniciático, porque cuando pregunta el rey qué es, le dice que tienen que estar iniciático y primitivo, porque no era como un culto arcaico, o sea que cuando Eurípides lo trae a escena, Eurípides se transforma en un personaje bastante disruptivo, bastante rechazado por la sociedad contemporánea, por eso va a ser leído en el siglo siguiente. O sea, si vos preguntás, bueno, ¿qué significación tuvo para el momento? Bueno, les está diciendo, los dioses tradicionales se caen, el mundo no es el que era, perdimos la guerra, Pericles ya no está, les está diciendo un montón de cosas. Es el mensaje. Fue después de la guerra del Peloponeso. Claro. Es como patear el tablero, pero también, y eso tiene los textos clásicos, como ¿se acuerdan aquel texto primitivo que leímos nosotros de Calvino respecto de los clásicos? Que una definición que él daba, ¿qué es un clásico? ¿Por qué uno considera un libro clásico? Un clásico es un libro que siempre tiene algo que decirte. Y a Eurípides lo estamos pasando por el patriarcado, por la sororidad, nos está diciendo un montón de cosas de hoy. Lo escribió hace 2500 años y está buenísimo. Y también está buenísimo entender qué significó Eurípides en su época, pero también está buenísimo leerlo y que nos resuene a nosotros en nuestro mundo. Igual fíjate que el gallego, este hombre que no sé cómo se es llama, divino, no, yo tampoco. Claro, que hay dos partes, una donde explica tengo la segunda. Una parte que hace una introducción histórica. Lo tengo. Hay dos. ¿Qué hora es? ¿Tengo tiempo de pasarlo? Que vamos a mirar. Sí, 4:20 de pasarlo. 4:25. ¿Quieren que hagamos un cortecito? ¿Tomamos el café? No digo que sea él, pero igual los españoles son muy machistas. O sea, no sé si hizo toda la deconstrucción. Pues es Dios el que habla. Claro, y dice, total, es así hace 2500 años. Así, en casa lava los platos mi mujer. Se acabó esto de la Justo al hedonismo viene de su hermano.
una necesidad de no enloquecer. La locura como Sí, remedio para no enloquecer. Claro. Es buenísimo pensarlo así, ¿no? Son puntos de fuga, puntos de escape. Por eso es tan finita, por eso es tan finita la línea entre la salud y la locura. Es re finita, es re finita. Es actor, es el teatro del doble, es poner el cuerpo, ¿no? Todo esto. Sí. También. Bueno, vamos a parar un poquito, vamos a brindar, a festejar, hay que animar. Años, desde todo este tiempo ya, por eso esto de buscar la solución afuera, o sea, buscar algo que nos saque de la realidad, digamos, cotidiana y aparte acosadora, siempre se buscó. Ahora, lo que pasa es que entiendo, el ideal Claro, pero es es que este. más bien es un problema social. El Sí, problema que sí. lo que nosotros tenemos y que buscamos resolver individualmente en el vino o a través de la fiesta básica, en realidad es un problema social. En realidad es un problema de todos que nos atañe a uno y buscamos salir del laberinto Sí, por un lado sí, pero yo creo que por otro lado, esto que dice como en la película, la insoportable levedad del ser, o sea, el sujeto por estructura siempre tiene una falta. O sea, hagas lo que hagas, más allá de que busques la manera más saludable, por decirlo de alguna manera, para ser feliz, ese equilibrio permanente no lo logramos. ¿No O sea, será que es hay más una fácil? falta de estructura y evidentemente es Y la esto, llenamos la como búsqueda podemos. del ser. Sexo, libro o alcohol este año. Algo 8 tiene que haber. años, no sé. Que suture esa angustia. ¿No será que es más fácil tomarse una copa de vino que irse al Claro, norte? ay, eso es lo que O nos el también contacto iba a Bueno, con la o naturaleza. también que hacer una terapia, todo es más fácil. Pero recomiendo Favaloro, escucha. Claro, es una transposición de las bacanales, obviamente. La fiesta, las reuniones, la previa al boliche, Si no, ¿no? pasamos Claro. al alcoholismo, ya entramos en otro. Hay que ir con el vino al monte y listo. No, yo No, pido disculpas, me tengo que ir porque tengo ahí a... Bueno, vaya, no vaya. retomando lo que dice Omar, en última instancia las bacanales sería lo que ahora llamamos orgía. Y Claro. la definición de orgía es un rito religioso. Sí, claro. En general, el consumo de sustancias alteradoras de la conciencia Claro, así es. estuvo encuadradas dentro de rituales donde eso adquiría un trasfondo de elevación del individuo, de poder vencer las limitaciones para comprender mucho más de lo que era. El tema, yo creo que de acuerdo con vos, que la sociedad capitalista hace de eso un consumo. O sea, de hecho lo sacaron de las comunidades, le robaron las fórmulas de las drogas, ya sea las comunidades primitivas o la sobreestimulación del consumo de alcohol, porque lo transformaron en objeto de consumo, pero tenía una concepción ritual. Claro. O sea, como que era algo sagrado. Y vinculada con el conocimiento. Claro, acá en ese año me pareció de reunirse, las de convocatorias. compartir un momento de elevación de la comunidad y del individuo a la vez. O sea, era una cosa ritual. Hay una serie ahora en Netflix con respecto al consumo de sustancias psicodélicas, que es una investigación que hizo un periodista, que se llama Cómo transformar su mente. Que son 4 capítulos, pero no tiene que hablar del alcohol, pero habla de cómo las drogas de alteración de la conciencia, el LSD, el éxtasis, con otras nombres, cómo ayudan dentro de un encuadre terapéutico y con control a superar síntomas que son muy dolorosos para el individuo, como el estrés postraumático, y que en una sesión, en 2, pueden aliviar cosas que de otras maneras, Que te llevaría 10 años. No llegan. Dentro de un encuadre terapéutico, y está muy bien tratado como cuando el consumo de alucinógenos provocaba como individuos con mayor libertad y con menos sujeción al sistema. Igual es distinto, un alucinógeno al vino. Bueno, al pero tabaco. digamos, dentro son sustancias que alteran la conciencia. Claro, pero es distinto, un Que alucinógeno genera otra. Pero esta otra cosa sensación. que trae esto desde el mito de la liberación, de la creatividad, del anhelo de libertad,
de la recuperación de sí mismo, que digamos estaría en el origen de lo que sería Dionisio, no en el desborde, bueno, creo que debe tener otra connotación también. ¿Cómo fue usado? De otra manera, o sea, para empezar, se prohibió la investigación de las drogas y creo que después se propicia el consumo irracional de alcohol. O sea, porque está totalmente publicitado el consumo de la sustancia. El alcohol hay un cambio con el cristianismo, porque es al revés. Vos fíjate que con los griegos o con los romanos, el uso de opioides o opio, qué sé yo, era lo que había en el imperio, creo que fue, no sé si durante la República del Imperio, había 300 o 400 casas en Roma donde se vendían productos opiáceos. Cuando no, eso entonces tiene que haber sido, no me acuerdo, antes del cristianismo. Posterior al cristianismo, con la Eucaristía, el opio pasa a ser lo prohibido, la sustancia prohibida, no así el vino. Y el opio, claro, porque el vino era la sangre de Cristo. Y el opio, además, las sustancias opiáceas se usaban para cura de enfermedades, no solo para cuestiones vinculadas al ánimo, a la animosidad, sino también a cura de distintas dolencias. Ahí hay un cambio. Todo lo que es a través de la historia, si vos te pones el cannabis, incluso la prohibición del cannabis u otras drogas, tienen que ver con distintos momentos históricos y distintos momentos de la evolución de la productividad y de distintos factores. Pero por eso te digo, capitalista o no, capitalista y cultural, el capitalismo trajo el cannabis, cuando se crea las sustancias que reemplazaron a la planta del cannabis, hay sustancias artificiales o que reemplazaron al cannabis, hay una prohibición del uso de esa materia prima. Pero por eso digo, van evolucionando históricamente de distintas maneras, ¿no? Sí. Acá hay una cosa que me pareció con respecto a lo báquico, que dice lo báquico, Claro, son todos derivados. Que dice lo báquico y lo delirante tienen mucha fuerza divinatoria. Así, cuando el Dios entra en abundancia en el cuerpo, decir el futuro a los embriagados hace. Sí, como esa cosa de epifanía, ¿no? Que también esto de, ¿no? Los borrachos, yo cuando lo leía eso pensaba, los borrachos dicen la verdad, ¿no? En ese sentido sería. Se iban a decir lo que sienten. Claro, pero también como de acceso a un conocimiento que en estado normal no accederías. Claro. Porque en un momento dice que la sociedad griega, en ese apunte que vos diste, que una de las formas de control era la opinión de los demás. ¿Cómo? Que en un momento del apunte ese que vos trajiste, dice que la sociedad griega, lo que se usaba también como mecanismo de control, era lo que los demás veían de vos, o sea, la opinión, la crítica. Vos fijate cómo mecanismo de control, ¿vos no te acordás, Nelly? ¿Lo leíste? ¿Viste? Claro, que ¿cómo se usa? Claro, sí. ¿Puedo hacer una pregunta desde la ignorancia? Porque pensás que la teoría viene hasta como el pie, como es una parte de la narrativa. Sí, es como el final, como el epílogo, tiene que ver con esas características formales. Sí. Bueno, quedamos agotados. Me imagino que después de una bacanal uno debe quedar cansado, ¿no? 5:30 empieza. No, empieza 5:30. Bueno, no, me parece que vamos terminando acá. Si me llego a olvidar, por favor que alguien me escriba preguntándome por los textos, porque quiero mandar esta semana la fotocopia de la novela rusa. Bueno, ¿sí? O sea, acá y en Wilde. Acá y en Wilde, bueno. sí, así van a buscar a donde les quede más cerca o donde sea más barato. Porque me parece que en Wilde conseguían que nos hicieran un precio muy conveniente, por eso agregué esa opción, si no siempre nos manejábamos con la de acá. ¿Cuál es novela rusa? La que vamos a leer con Omar. ¿Se acuerdan que es la novela de él? No.
¿Se acuerdan que el año pasado es de Moscú a no sé dónde? Son de Petushkin a Moscú, que es el recorrido de un tren. Se suben a un tren y en cada estación van tomando. Eso es lo que contó Mar fascinado en la reunión. Cuando ya teníamos algunos vinos encima, así que no me acuerdo los detalles. Pero él estaba como fascinado. Eso se va a tratar el día que venga él. Claro, y es una novela que parece que es larguita y no la tenemos, no hay forma de conseguirla en papel. No, porque sale como 6.000 pesos si la conseguís, es carísima. Hay que hacerlo rápido, porque si no, no. Eso es lo que estoy diciendo, que si me olvido, me tiran las orejas en el WhatsApp y me dicen, Vero, ya llevaste el PDF para que ustedes se puedan organizar y la puedan ir a buscar. Averiguá porque a lo mejor tiene WhatsApp y se lo podés mandar, ¿viste? Claro, que se lo voy a mandar por mail. Yo se lo voy a mandar por mail, sí. Pero bueno. Feyerabend es el autor. Algo así. Sí, yo no he leído nada, pero Omar estaba fascinado, o ya estaba con el tipo, pero dijo que era hermoso. Una boca que se mató la botella. Así que nos esperan las estaciones rusas ahí, con el frío que hace. Sí, claro. Imaginás el tren ese que va a las por las Claro. Qué maravilla. Qué maravilla. Más barato debe ser ahora. Sí, accesible a todo bolsillo. Sí, además está muy lindo para ir a la Rusia. Rusia, Ucrania, toda la zona, China. Ay, Dios mío, qué mundo.